Bueno, damos la bienvenida a una conferencia más de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre lo que es la meditación. Una conferencia muy interesante que nos va a ayudar a hacer cambios radicales dentro de nuestra propia psicología. Entonces, hoy vamos a aprender todo lo relacionado con la meditación reflexiva. Bueno, saludamos por acá a todas las personas que se están conectando con nosotros. Saludamos por acá a Silvia. También saludamos a César, a Gaby también, a Ninfa. Muy buenas noches. A Cristian también, a Freddy. Muy buenas noches a todas las personas que se están conectando. Bienvenidas. Vamos a esperar un minutico y empezamos con la conferencia del día de hoy. Hoy vamos a aprender a meditar. Entonces la idea es que después de hablar un poco sobre esta conferencia, nos quede ya muy claro cómo se hace la práctica de la meditación y pues lo más importante, ¿no? Que ya tengamos las herramientas para poder ponerla en práctica. Y así pues lograr esos cambios que de alguna u otra forma todos queremos realizar. Ya que si nos interesan estos temas es porque queremos mejorar algún aspecto de nuestra propia vida, y esta conferencia nos va a ayudar muchísimo en ese proceso de lograr cambios en nuestro interior. Bueno, seguimos saludando por acá a las personas que siguen llegando. Por acá saludamos a Freddy, a Cristian, a José también, muy buenas, que nos saluda desde Querétaro, México. También a Carmen, también muy buenas. A Caterine Mesa, también muy buenas tardes. También a Cecilia, a Jorge, a Ángel, a Diana Cárdenas. Bueno, bienvenidos. Bueno, creo que llegó la hora de hablar sobre esta maravillosa conferencia. Vamos a hablar entonces sobre la meditación. Entonces, el propósito de hablar hoy sobre esta conferencia es que nosotros conozcamos una práctica que nos va a ayudar a hacer cambios radicales. ¿Listo? Es una conferencia que se conecta muy bien con la práctica de la muerte en marcha. Entonces, las dos tipos de muerte son muy importantes. La muerte en marcha ya la hemos hablado, que consiste en aprender a autoobservarse de instante en instante, autoobservar los centros para poder descubrir los defectos que van apareciendo, y el defecto que se descubre pues se enjuicia y se elimina con la madre divina, madre mía, mátame Señor. Y la práctica que vamos a enseñar acá ya no va a ser en marcha, sino nosotros vamos a dedicar una parte de nuestro tiempo para hacer un proceso de introspección, para ir a buscar a unos defectos que queremos eliminar y que queremos comprender. Entonces, vamos a hablar que el objetivo de esta conferencia es que nosotros conozcamos una técnica que nos permita eliminar el ego para lograr cambios radicales y definitivos en nuestro mundo interior. Y como les iba diciendo, es complementario. Todo esto es complementario. Entonces, lo integral en este trabajo es que nosotros estemos trabajando en el día en la muerte de los detalles y en las noches en el trabajo de la reflexión sobre nuestro propio ego. Bueno, entonces, ¿qué es la meditación? Entonces, la meditación es el medio por el cual se llega a la sabiduría. ¿Listo?
para poder llegar a esa sabiduría es necesario aprender a meditar. Es necesario entender que la sabiduría está dentro de nosotros mismos. La sabiduría está acá. Acá en la glándula pineal, ahí está la sabiduría. Acá, ahí es donde está nuestro Padre. Y la meditación consiste en aprender a tener la mente en silencio con el deseo de saber algo para que la sabiduría baje desde acá, desde la glándula pineal, baje hacia nuestro corazón. Cuando llega al corazón, entonces se da la comprensión. La comprensión sobre cualquier cosa, situación que nosotros queramos meditar. Entonces es muy importante meditar, porque en el fondo autorrealizarse es volverse sabio. Nosotros estamos haciendo un curso para volvernos sabios, para volvernos dioses. Aunque pueda ser algo, nuestro pensamiento, de pronto uno puede llegar a pensar, ¿un dios? Sí, un dios lleno de sabiduría. Entonces, esta práctica, la meditación, tiene que ser una disciplina grandísima para lograr perfeccionar. Porque es bueno que nosotros sepamos que al principio, cuando empezamos a practicar esta técnica, no se nos hace muy fácil lograr la comprensión. Pero en la medida que vamos practicando y practicando, ustedes van a empezar a darse cuenta de cómo empieza a crearse ese camino, ese conducto, para que el Padre, la sabiduría, nos empiece a dar esos destellazos de luz. Bueno, entonces, como lo íbamos hablando, si nosotros queremos meditar, si nosotros queremos hacer cambios radicales, tenemos que aprender a meditar. ¿Listo? Entonces el objetivo de la meditación es hacer cambios trascendentales. ¿Y qué quiere decir hacer un cambio trascendental? Que si por ejemplo yo aprendo a meditar o quiero quitarme de mi vida la timidez, soy inseguro a causa de unos traumas que pude haber tenido en la infancia. Entonces yo puedo decir, bueno, yo ya quiero quitarme esto. Yo ya quiero dejar de ser inseguro. Entonces la muerte en marcha nos va a ayudar a eliminar los detalles de la inseguridad, como lo hemos venido hablando. Me siento nervioso en el diario vivir, entonces puedo autoobservarme y madre mía, mátame. Pero la meditación nos va a llevar a recordar las razones, las causas por las cuales somos como somos. En este ejemplo que proponemos, la timidez, la inseguridad. Si nosotros a través de la meditación bajamos y recordamos, por ejemplo, esa escena de la infancia donde hablamos en público y las personas se burlaron de nosotros, y nosotros cogemos esa emoción y esa sensación y la eliminamos de nuestra propia psicología, entonces pasa como un efecto dominó. Al eliminar la causa se cambian los efectos. ¿Y eso qué genera? Eso va a generar que nosotros logremos hacer cambios totales y definitivos. Y estos cambios obviamente al principio empiezan a ser unos cambios parciales, o sea, unos pequeños cambios, y en la medida que vamos profundizando en la meditación sobre X o Y efecto, vamos a empezar a darnos cuenta cómo empieza a darse ese cambio total, ese cambio definitivo. Entonces por eso la meditación es una herramienta espectacular. ¿Listo? Bueno, hay que diferenciar entre unos tipos de meditaciones que nos van a ayudar, que nos van a permitir hacer ese cambio del cual nosotros estamos hablando, de unas meditaciones que se llaman contemplativas, que la verdad no buscan hacer cambios. Entonces, las meditaciones contemplativas las enseñan algunas escuelas, especialmente de tipo pseudoesotérico, que le enseñan a la persona a dejar la mente en silencio y a concentrarse en nada. Ese es un tipo de meditación contemplativa. La persona puede llegar a tener un estado de quietud mental, y después de que tiene ese estado de quietud mental, sale del trance de la meditación y sigue siendo la misma persona. ¿Sí?
Hay otros tipos de meditaciones donde le hacen a la persona imaginar colores, le hacen imaginar a las personas abrazando a las personas que les han hecho daño. Bueno, hay unas meditaciones, alguna vez escuché una meditación donde a la persona le hacían escribir todo el sufrimiento y todas las cosas malas que habían hecho en un papel, y después de que lo escribían todas esas cosas malas que habían hecho, todos los resentimientos, los quemaban y ya decían que listo, ya todo fue solucionado. Ese tipo de meditaciones, cuando las personas salen de un trance de este tipo de meditación, se sienten muy a gusto, muy felices, sonríen. Pero acá lo importante, y lo hablamos en la diapositiva anterior, es que el objetivo de la meditación es hacer cambios trascendentales dentro de nosotros mismos, cambios radicales. Entonces, ese tipo de meditaciones no nos van a servir. A ese tipo de meditaciones las vamos a llamar meditaciones contemplativas. Nosotros tenemos que centrarnos en estos dos tipos de meditaciones. Entonces, la meditación que vamos a explicar el día de hoy se llama la meditación reflexiva. Esta es la meditación que vamos a explicar el día de hoy. Bueno, y va a haber una conferencia un poco más adelante, que va a ser la conferencia número 33, donde vamos a hablar sobre este segundo tipo de meditación que se llama la meditación de los koanis. Entonces, ¿por qué estas meditaciones sí nos van a ayudar a hacer cambios? Porque una va directamente a atacar al ego. Entonces, lo vamos a aprender el día de hoy, cómo se aprende a reflexionar y a eliminar los yoes, porque esto va a ser algo muy interesante. Ustedes empiezan a practicar la muerte reflexiva bien, ustedes mismos empiezan a ver resultados físicamente porque ya las cosas no les molestan como antes. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero además de eso, en los mundos internos, ustedes van a empezar a soñarse con muchos muertos, con gente muerta, con personas, hasta con animales, que ustedes empiezan a soñar, que ustedes empiezan a eliminar. Entonces ustedes mismos empiezan a darse cuenta de los resultados. Ahora, si empezamos a meterle la ficha o el cuerpo bien a este trabajo y la meditación reflexiva, ustedes también van a darse cuenta cómo las prácticas del desdoblamiento astral van a empezar a mejorar bastante. Entonces es necesario aprender a meditar reflexivamente. Bueno, ¿de dónde va a salir el material didáctico para la meditación? O bueno, empecemos a hablar. ¿Cómo se va a hacer esta meditación? Estas meditaciones se hacen a través del recuerdo de escenas vividas. ¿Listo? Entonces, cada uno de nosotros ha vivido algunas circunstancias, sin importarles cuáles hayan sido. Pueden ser bonitas o pueden ser desagradables, no importa. ¿Sí? Acá lo importante es que nosotros aprendamos a reconstruir las escenas a través de la imaginación. Entonces la práctica de la meditación va a consistir, les voy adelantando, va a consistir en aprender a cerrar los ojos. Casi siempre lo hacemos así, cerrando los ojos. Y empezamos a recordar escenas donde hayan aparecido los defectos que queremos eliminar. Si por ejemplo vemos en este ejemplo una escena muy dolorosa, donde por ejemplo uno perdió la casa o perdió un ser querido, o simplemente entró en un estado de despecho porque la pareja se fue con otra persona, decidió pues que otra persona era más interesante y se fue con esa persona. Entonces en esos momentos aparecen muchos defectos, y la persona que aprende a meditar sobre esa escena puede descubrir defectos asesinos, defectos que se quieren suicidar, defectos del odio, defectos de la lástima a sí mismo, defectos que maldicen a Dios. Y en cada uno de esos defectos puede empezar a profundizar. Por ejemplo, la soberbia es uno de los estados que sale, que es un estado de odio que uno siente hacia Dios. Entonces, cuando recuerda una escena de esas, puede empezar a estudiar ese estado de soberbia, donde uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Y entonces, al empezar a estudiar todo ese proceso, ahí encuentra muchísima sabiduría,
descubre la magia negra, descubre el mismo satanismo que hay dentro de uno mismo. Entonces va a ser algo muy interesante, ¿no? Ahora bien, también vamos a meditar sobre escenas agradables. ¿Y por qué es necesario trabajar sobre las escenas agradables? Porque en las escenas agradables también se alimentan muchos defectos. Así de pronto no lo queramos aceptar o no lo queramos trabajar, que es diferente. Por ejemplo, en una escena agradable, nosotros podríamos estar muy felices porque estamos alimentando la lujuria emocional con alguien, o un estado de adulterio con alguien. O de pronto podríamos estudiar una escena agradable donde nos drogábamos con unas personas y nos hacíamos chistes, y bueno, ahí vamos a encontrar que detrás también del agrado vamos a encontrar egos que merecen ser eliminados. Si nosotros comprendemos que dentro de las escenas agradables están las causas del sufrimiento, entonces nos vamos a dar cuenta que la vida es simplemente eso, un material. ¿Y a qué me refiero con que es la causa del sufrimiento? Si yo me siento muy feliz compartiendo con mi familia, entonces ¿qué va a pasar el día que no esté con ellos? Pues voy a sufrir, porque me encuentro solo, porque me volví dependiente a compartir con determinadas personas. ¿Qué pasa si yo comprendo sobre todo eso, sobre el apego, sobre lo efímero que son esas situaciones? Pues entonces voy a poder avanzar. Pero les puedo asegurar que de las circunstancias donde más sabiduría se va a sacar va a ser de las escenas desagradables. ¿Listo? Entonces acá es bueno que tengamos en cuenta que cuando uno va a trabajar sobre sí mismo, no tiene por qué quejarse o protestar por las circunstancias negativas que le pueden llegar a pasar a uno. ¿Por qué? Porque dentro de esas situaciones desagradables, pues vamos a encontrar la sabiduría más grande de este conocimiento. Yo, por ejemplo, en el poco tiempo que llevo en este conocimiento, les puedo asegurar que de los procesos más difíciles que he tenido que vivir en mi vida, ya teniendo el conocimiento, es de donde más sabiduría he podido sacar. He podido comprender muchas cosas del dolor, del sufrimiento, de la soledad, de la amargura. De ahí es donde uno se vuelve fuerte. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es cambiar la actitud. ¿Y qué quiere decir cambiar la actitud? Que nosotros no veamos las situaciones desagradables como algo malo. Tenemos es que verlo como, uy, qué interesante. Mire, esto me hizo llorar. Lloré de la piedra. Digamos una escena. Uno dice, oiga, voy a ir a meditar a ver qué es lo que me hace llorar de la ira. Y entonces ahí uno va a descubrir unos defectos muy feos, pero también les va a poder va a poder recuperar las virtudes de eso. Y eso es lo que nos da la fortaleza. Hay veces donde uno se siente solo, se siente deprimido, se siente abatido, siente que uno es un miserable, que uno es un fracasado en la vida, porque perdió un dinero, porque perdió una relación, porque perdió un trabajo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues en vez de llorar, hay que meditar sobre eso. Ahí vamos a encontrar toda la luz y vamos a entender la razón por la cual nos pasa lo que nos pasa. Una persona que verdaderamente avanza en este conocimiento ya agradece a la ley divina que vengan esas circunstancias. Obviamente sin irnos al fanatismo y a volvernos masoquistas, pero un verdadero revolucionario dice, uy, qué chévere, me pasó este cacharro, fue algo muy duro, se me perdió esto, se me murió tal persona, tal familiar, acá sí tengo material para meditar. Sí, decía un compañero de Bogotá, decía, ya hay huesito para el caldo. O sea, ya hay algo que le da sabor a la meditación. Bueno, cuando nosotros no aprendemos a meditar, vamos a empezar, o no vamos a empezar, vamos a seguir viviendo en algo que se llama el sabor vida. ¿Y qué es el sabor vida? El sabor vida es esto que ustedes pueden apreciar acá en esta diapositiva. Es estar en un estado de identificación constante. Entonces, ¿qué es estado de identificación constante?
que si por ejemplo llega un recibo de la luz o del agua, un recibo público, entonces si uno está metido en el sabor vida, se estresa, sufre, llora, se remuerde. ¿Por qué? Ese es el sabor vida, ¿sí? Si le gritan, entonces grita. Pero si llega alguien que hace mucho no veía y se pone feliz, pues se pone feliz. Entonces, ¿qué pasa con el sabor vida? La conciencia se duerme. El dolor de la vida y la amargura de la misma vida sigue constante dentro de nosotros mismos. Entonces, nosotros en estos estudios estamos buscando salir de ese sabor vida, salir de esa rutina, de esa monotonía, de seguir siendo como un leño en el mar, donde si nos dicen tan simpático que se ve hoy, entonces nos alegra. Ese es el sabor vida. Pero si nos dice, oiga, usted está horrible, entonces de una vez nos vamos para el otro polo. Ese es el sabor vida. Somos marionetas. Entonces, cuando una persona aprende a meditar, va a empezar a salir de ese sabor vida. Y lo va a empezar a trabajar, o eso se va a empezar a convertir en esto que vamos a llamar el sabor trabajo. Entonces, ¿qué es el sabor trabajo? Primero que todo, el sabor trabajo se da en algo que vamos a llamar la no identificación. Una persona que aprende a meditar ya no se identifica con los sucesos de la vida. Entonces, ¿qué es identificarse? Que si hay una situación negativa, dolorosa o triste, como por ejemplo la situación de violencia en la que está viviendo nuestro país, una persona que está meditando comprende esa situación. Y entonces, ¿qué pasa? No se desgarra las vestiduras, no está pensando en eso, está en un estado de tranquilidad. Eso se llama sabor trabajo. Bueno, pero no solo eso. Una persona que aprende a meditar empieza a encontrar respuestas. Para mí, una de las cosas que más de alguna otra forma me acongojaba antes de llegar a estos estudios era el no saber el porqué de las cosas. Digamos, la gente es mala conmigo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo me preguntaba. Estaba en procesos de pronto de soledad. Pero ¿por qué todo el mundo tiene pareja y yo no? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo quitarme este vicio? ¿Por qué? ¿Por qué mi pobreza? ¿Por qué mi ruina? Eso es sabor vida. Pero cuando empezamos a meditar, entonces empieza a llegar esto que se llama la comprensión. Y cada vez que va llegando esa comprensión, ese por qué empieza a darle a uno tranquilidad en la vida. Le permite ese sabor trabajo, producto de la meditación, tener cada vez más voluntad contra su ego, más voluntad para el trabajo interior. Fíjense que si aprendemos a meditar, y ustedes lo van a comprobar, después de cada meditación que ustedes hagan y que la hagan muy bien, ustedes van a sentir una fuerza muy bonita. No es que se sientan electrocutados, aunque en los mundos internos uno se siente así cuando le dan fuerza. Pero no, ustedes sienten una fuerza para avanzar, o sea, sienten una cosa muy interesante para irse en contra del ego. Verdaderamente esto lo motiva a uno mucho. Bueno, algo que es bueno que tengamos muy en cuenta es que cuando nosotros vamos a hacer estos ejercicios de meditación, vamos a encontrar un obstáculo grandísimo. Ya vamos a pasar a la práctica, porque lo que más nos interesa acá es cómo es la práctica. Pero uno de los obstáculos más grandes es esto, es la crítica. Entonces, nuestros defectos, ellos son muy inteligentes, ellos no se van a dejar matar, ¿sí? Es como si a nosotros nos fueran a matar, viene alguien a asesinarnos, entonces uno va a hacer todo lo posible para no dejarse matar. Asimismo va a pasar con nuestros defectos. Ellos, para no dejarse matar, van a hacer que nosotros critiquemos. ¿Qué sucede cuando uno critica? Se duerme el juicio crítico. Y el juicio crítico es la capacidad de comprender nuestros defectos. Entonces, si nosotros caemos en la crítica, ya no podemos llegar a experimentar el sabor trabajo. Pero si nosotros cuando vamos a meditar, en vez de criticar a los demás,
nos criticamos a nosotros mismos, entonces ustedes van a ver cómo se activa su juicio crítico y empiezan a darse cuenta, esto me pasó por miedo, esto me pasó por mi orgullo, esto me pasó porque yo soy una persona muy cansona que aburro a todo el mundo, esto me pasa a mí por hacer ese gesto. Entonces, ¿qué sucede? Ya no criticamos a los demás, es importantísimo, sino en vez de eso empezamos a criticarnos a nosotros mismos. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a poder cambiar. Recuerden que lo importante de estos estudios es que vamos a cambiar nosotros. Los demás, por lo general, no van a cambiar. Miren, eso es bueno que lo sepamos. Así uno esté en el conocimiento, o la pareja de uno esté en el conocimiento, o los hermanos de uno, o los amigos de uno, uno tiene esa tendencia a pensar que si uno está en el conocimiento va a cambiar, y no, porque es bueno saber que uno de los defectos más grandes se llama fanatismo, y vamos a encontrar muchos fanáticos, y los fanáticos son los que no practican. Entonces uno sería una persona tirana exigiéndole a alguien que tiene el conocimiento que cambie. Eso no se debe hacer. Entonces, por lo tanto, uno no debe criticar a nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es volvernos seres prácticos. Y una persona práctica lo que busca es cambiar a sí mismo. Que si los demás no quieren cambiar, pues qué triste. Pero el que va a cambiar soy yo. Bueno, que alguien me ofendió. Bueno, pues chévere que me haya ofendido, porque ahora voy a mirar qué defectos me salieron gracias a esa ofensa. Y gracias a la meditación que voy a hacer, pues me voy a volver una persona más humilde. Voy a comprender lo que se siente porque yo también he humillado a los demás. Entonces, eso es muy importante. Bueno, si nosotros empezamos a meditar, va a pasar algo muy interesante. Y es que nosotros vamos a buscar cambiar de actitud. ¿Y por qué cambiar de actitud? Porque en la vida seguirán pasando problemas. Si, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, convivimos con un vecino que es muy cansón, muy fastidioso, muy crítico, y siempre que vemos a esa persona nos enerva. Empezamos a meditar. ¿Qué pasa cuando meditamos? ¿El vecino va a cambiar? No. El vecino no va a cambiar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando meditamos? Cambiamos de actitud. ¿Y qué es cambiar de actitud? Que eso ya no nos molesta. Entonces el vecino ya está criticando, está ofendiendo, pero uno como ya meditó, eso ya no le molesta. Eso es lo correcto. Seguiremos teniendo problemas económicos. Eso es normal. Porque si hubiera alguna solución en la vida, pues la solución en la vida se llama muerte. Pero mientras uno esté vivo, siempre tendrá problemas. Siempre. La diferencia es que ya uno cambia de actitud. Ya cuando no tenemos dinero, ya no nos achicopalamos. En Colombia, achicopalarse quiere decir ponerse triste y deprimido por algo. Entonces ya uno no se achicopala por eso, sino ya cambio de actitud. ¿Sí? Bien, que me pagaron mal. Le ayudé a alguien y esa persona me pagó mal. Bueno, cambio de actitud. Ya no sufro si me pasa eso. En conclusión, la vida sigue igual, pero nosotros somos los únicos que vamos cambiando. Y eso se va a ver reflejado, porque personas que nos conocen después van a decir, oiga, esta persona, ¿qué le pasa? Si antes gritaba, fastidiaba, molestaba por todo, mire ahora, ¿qué pasó? Pues se empezó a volver sabio. Y ese es el propósito de estos estudios. Bueno, ahora sí, ¿cómo se va a hacer la práctica? La práctica se va a basar en un proceso de reconstrucción de escenas. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo, digamos que nosotros vamos a meditar una escena de celos. Entonces la persona lo que debe hacer es que va a cerrar los ojos, ¿sí?
y va a reconstruir esa escena de celos, donde por ejemplo la pareja estaba hablando muy cerca de otra persona y casi abrazándola. Entonces uno va a empezar a recordar eso, ¿sí? Sin identificarnos, como lo vamos a hablar ahorita. Y va a empezar a recordar la ira. ¿Sí? Sentí ira, sentí ganas de darle una cachetada. Entonces ahí, cuando descubra ese efecto, pues lo puede ir eliminando. Entonces, madre mía, mátame este yo. Sentí los celos. Bueno, sentí los celos, ¿por qué eso me generó celos? Y entonces cada vez que descubrió un defecto lo va eliminando. Descubrió los celos, madre mía, mátame este yo. Ahí descubrió la desconfianza, madre divina, mátame este yo. Descubrió la venganza detrás de eso, madre divina, mátame este yo. Sí, el odio, y ahí lo puede ir eliminando. Entonces, este va a ser el ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo. Van a aparecer muchos defectos. Por ejemplo, en una escena de celos sale la venganza, el adulterio, el defecto suicida, el defecto asesino, el defecto que quiere llorar, el que quiere contarle a todo el mundo sus problemas. Bueno, eso va a ser algo muy interesante. Y a cada uno de esos defectos que uno descubre, puede empezar a sacarle sabiduría. Entonces, esa va a ser la técnica. Bueno, esto es muy importante, estas observaciones, porque esto que vamos a hablar a continuación va a ser lo que nos va a permitir tener éxito en el proceso de retrospección, que ya les voy a explicar más detalladamente cómo se hace. Bueno, lo primero es que cuando vamos a reconstruir una escena, no vamos a identificarnos con la escena. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que al reconstruir la escena vamos a hacer de cuenta que nosotros estamos como mirando en un video o en una cámara, no sé, escondida, como ustedes quieran. Estamos viendo el comportamiento del sujeto que está cometiendo el error. Más no vamos cuando estamos meditando, no vamos a meternos como en primera persona. Vamos a tratar de recordar esa escena como si no hubiéramos sido nosotros, sino que hubiera sido otra persona. En este caso, esa otra persona es el yo. Eso se llama dividirse entre observador y observar. En la escena de celos, por ejemplo, entonces nosotros vamos a tratar de reconstruir esta escena, pero no vamos a tratar de que nosotros fuéramos esta persona, sino al contrario, que nosotros estamos mirando, digamos, a través de nuestra imaginación, cómo se comportó esta persona, este yo, que en este caso sería el yo de los celos. Si nosotros no lo hacemos así, es muy probable que en la meditación terminemos alimentando el ego en vez de lo contrario, que es eliminarlo. Entonces uno lo ve como algo alejado, como, bueno, porque yo estaba celoso, o por qué ese yo siente celos. Porque siente que la otra persona es mi propiedad. Entonces, bueno, entonces, madre mía, mátame este yo posesivo. ¿Y por qué soy tan posesivo? Porque es que yo le di placer. Entonces, si yo le doy placer, tiene que hacer lo que yo diga. Bueno, manipulación, magia negra. Entonces ahí eso le va a permitir comprender mucho mejor el ego. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos identificados en la meditación, es como si uno tuviera un sombrero o una cachucha. Y uno trata como de analizar cómo es la cachucha que la tiene puesta. Eso es estar identificado. No, lo que tenemos que hacer es quitarnos el gorro, la gorra o el sombrero, que eso significaría no identificarse y empezar a mirarlo. Es de tal color, tiene tal forma, tal arruga. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno. Segundo, en ningún caso debemos aceptar la justificación ni evasivas. ¿Listo? Recordemos que el ego es un ser vivo dentro de nosotros. Y él va a buscar evasivas. Él va a empezar, primero va a empezar a que nosotros aplacemos las meditaciones. No después. Después él va a empezar a decir, pero ¿cómo quiere que no pelee? ¿Cómo quiere que no diga nada? Entonces que me pongan los cachos y yo como un bobo no tengo derecho a decir nada. Entonces él va a empezar a buscar evasivas para que nosotros no lo juzguemos. De ahí aparece el tercero. Y es que nos vamos a juzgar despiadadamente.
Y que es despiadadamente, que uno reflexiona en ese ejemplo que los celos, diga, no, estos son celos, los celos es un defecto y está mal. Pero qué rabia, no, la rabia también es un defecto y yo no debo sentir rabia. Pero qué piedra, no, la piedra también es un defecto y lo voy a matar. Tengo ganas de llorar. El yo que le gusta llorar es un defecto débil y tiene que morir. Me siento solo, pues eso es un defecto y tiene que morir. Entonces ahí, madre mía, mátame este yo que se siente solo. Pero ¿por qué me...? No, madre mía, mátame este yo. Eso es juzgarse sin piedad. Mientras uno más sea sin piedad con sí mismo, más sabiduría va a sacar. Pero si uno se sigue queriendo mucho a sí mismo, no va a poder comprender nada. Entonces, si uno quiere meditar bien, tiene que ir a darse duro, muy duro, sin escapatorias, sin evasivas. Ay, es que no comprendo. Eso es mi yo bruto. Madre mía, mátame este yo bruto. Y mientras más duro se dé, más sabiduría puede llegar a recuperar. ¿Listo? En el caso que vayamos a meditar una escena donde vaya a haber o hubo una pelea, una circunstancia desagradable con otra persona, vale la pena ponernos en los zapatos de los demás. ¿Listo? Y lo otro es que la meditación verdaderamente funciona cuando hacemos varias sesiones de meditación. Ya les voy a explicar cómo se hacen las sesiones de meditación. Y acá hay algo muy importante que quiero de pronto dejarlos con esta frase. Dice: el estudiante interesado no deberá acostarse sin reflexionar en los distintos detalles del día. ¿Listo? Entonces, por eso es que les digo, esta es una práctica que deberíamos hacer todos los días. Alguna vez le preguntaron al maestro Samael que cuánto tiempo debería meditar una persona que sinceramente quisiera autorrealizarse. El maestro dijo mínimo 8 horas. Mínimo 8 horas de reflexión. Entonces, pues los discípulos dijeron: uy, maestro, eso es mucho. Y dijo: no, no es mucho. Uno todo el día debería mantenerse en meditación si quiere eliminar el ego. Y dijo: bueno, por lo menos como para hacer algo, mínimo 6 horas de meditación. Ahora, yo sé que si ahorita nos ponemos a mirar, pues es muy difícil porque todavía no tenemos la voluntad, pero tenemos que ir poco a poco y gradualmente aumentando la disciplina. Entonces empezamos con media hora o con 1 hora, después ya le subimos a 1:30, después 2 horas, después 3 horas, y ya cuando logremos las 3 horas, ustedes se van a dar cuenta que ya va a lograrse más fácil pasar hasta las 6 horas de meditación. Entonces no hay tiempo que perder. Bueno, ahora sí vamos a mirar cómo es la práctica. ¿Cómo es la práctica de la meditación reflexiva? Bueno, entonces para hacer esta práctica vamos a buscar un lugar tranquilo. ¿Listo? Puede ser nuestro cuarto, puede ser nuestra habitación, la sala de nuestra casa. Bueno, es importante hacer el Belly y el círculo mágico. Eso lo hemos hablado en algunas otras conferencias. Después de que hacemos el Belly y el círculo mágico, vamos a hacer una súplica al Padre y a la Madre Divina para que por favor nos ayuden en la práctica de meditación. En esa súplica es importante que nosotros de una vez les pongamos al Padre y a la Madre qué defecto vamos a meditar. Ahí en esa súplica uno le va a decir: Padre, ayúdame a comprender este defecto del miedo a trabajar sobre sí mismo, del miedo a dejar algo, el miedo a desapegarme, el miedo al sexo, el miedo al desdoblamiento astral, lo que ustedes quieran, o la ira, o este efecto de la masturbación, o este efecto del adulterio, lo que ustedes quieran. ¿Listo? Bueno, una vez ya uno en esa petición se encomiende al Padre y a la Madre Divina, entonces vamos a pasar a hacer una relajación. Vamos a empezar con una relajación emocional. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a relajar la parte emocional? Lo vamos a hacer a través de la respiración. Entonces vamos a empezar a respirar profundamente. Vamos a empezar a inhalar, inflando el estómago y exhalar. Inhalamos, exhalamos. ¿Cuántas veces? Pues si ustedes quieren hacer una meditación, una relajación rápida, lo pueden hacer unas 3 a 5 veces. ¿Listo?
Bien, después vamos a relajar la mente. Para relajar la mente vamos a tratar de escuchar hacia lo lejos. Entonces como que agudizamos el oído, como cuando uno tiene el deseo de escuchar algo que está pasando, digamos una conversación de otra persona, entonces uno como que para oreja, como que uno, ¿qué es lo que dice? Sí, entonces esa sensación como de querer escuchar más hacia lo lejos hace que la mente se aquiete. Bien, y luego vamos, este ejercicio lo podemos hacer por 1 minuto a 30 segundos. Algo que de pronto les quiero decir es que si ustedes de pronto se duermen muy rápido, hagan esta relajación muy rápido. ¿Listo? Si no les coge el sueño rápido, pueden hacerlo más lento. Bueno, y luego vamos a relajar nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿cómo se relaja el cuerpo físico? El cuerpo físico se va a relajar a través de la imaginación. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a imaginar las partes de nuestro cuerpo y vamos a empezar a imaginar cómo se relaja. Entonces, empezamos a imaginar el pie derecho. Entonces empezamos a imaginar nuestro pie derecho, nuestra pierna derecha y empezamos a imaginar cómo se relaja y se suelta. Luego la pierna izquierda, luego el brazo derecho, luego el brazo izquierdo. Luego empezamos con el tronco y luego relajamos toda la cabeza. ¿Listo? Vuelvo y les digo, muy rápido en el caso que nos dormamos rápido. Si no nos dormimos rápido, podemos hacerlo de forma lenta. Listo. Esto es como el protocolo ideal para hacer la práctica de la meditación reflexiva. Una vez ya hicimos la relajación, entonces vamos a empezar a reconstruir la escena. Acá es muy importante que tengamos en cuenta algo. Tiene que ser una escena vivida. ¿Listo? Bien. Entonces cerramos los ojos y empezamos a reconstruir una escena. Pongamos un ejemplo. Digamos que acá esta persona entró en controversia con alguien por un negocio y terminó en los golpes. Entonces esta persona cierra los ojos y empieza a recordar la escena tal como fue. Puede utilizar el mantra Raon Gaon. Este mantra le puede ayudar a reconstruir mejor la escena. Este mantra se pronuncia así. Entonces uno empieza como a recordar la escena y empieza a pronunciar Raon Gaon, Raon Gaon. Y ahí como que se deja ir y empieza a recordarlo todo. ¿Listo? Lo puede hacer mentalmente o verbalmente. Sí, vamos a poner un ejemplo. Digamos que uno empezó a recordar que uno iba caminando y de pronto se encontró con la persona y la persona se hizo el bobo y se metió a otro lado. Entonces uno lo siguió y en ese lugar donde lo encontró, entonces uno lo encaró y le dijo, oiga, ¿se va a robar mi plata o qué? Entonces ahí uno fue grosero y el man le dijo, no, yo no me voy a robar nada, respéteme usted. Y ahí se dio un acaloramiento y entonces de la rabia el man lo empujó a uno y entonces a uno lo cogió a golpes y se armó la pelea, ¿sí? Bien, después de eso le dio uno rabia porque él le estaba pegando más duro a uno y le hirió el orgullo y uno salió diciendo que lo iba a matar y bueno, entonces desde el principio hasta el final, hasta que uno llegó a la casa y se limpió la sangre. Listo, digamos que esa fue la escena, ¿sí? Recuerden, ojalá escenas fuertes, porque ahí es donde está la sabiduría, ¿sí? Bien, un problema económico que ya es hora. Es el momento de pagar los recibos, de pagar las facturas. No tenemos una discusión con nuestra pareja a causa de ese conflicto, no sabemos qué hacer. Entonces vamos a reconstruir esa escena, cuál fue, cómo pasó. Bueno, o al contrario, como vemos acá, esta persona que está sufriendo porque alguien más está sufriendo. O, ¿por qué no? Una escena de lujuria, de adulterio. Uno no puede dejar de pensar en alguien que le gusta mucho. Bueno, en fin, lo que hay es sabiduría para sacar. ¿Listo? Bueno, una vez nosotros ya reconstruimos, tenemos muy clara cómo es la escena, el defecto que vamos a meditar. Entonces vamos a pasar a este proceso. Vamos a empezar a coger cada uno de los defectos que aparecieron, ¿sí? Les voy a poner el ejemplo que pusimos de la pelea. Entonces empezamos a autoobservarnos y acá los vamos a ver, pero recuerden, no vamos a identificarnos. ¿Listo?
Vamos a hacer como lo vemos acá en esta escena. ¿Sí? La persona empieza a ver un defecto, un pensamiento. Entonces cuando descubre ese pensamiento, de una vez lo puede ir eliminando. De una vez puede juzgarlo y decir, madre mía, mátame este yo. De una vez lo puede ir haciendo. ¿Listo? Bien, descubrió que en la mente dice, lo voy a matar. Un pensamiento por acá dijo, lo voy a matar. Entonces cuando aparezca ese pensamiento, de una vez, madre mía, mátame este yo. ¿Listo? Eso va a ser muy rápido. ¿Sí? En la codicia por allá dijo, de malas, me da mi plata y punto. Madre mía, mátame este yo. ¿Listo? Vamos matando todos estos defectos. Bien, acá vale la pena que cada defecto que vayamos descubriendo, de una vez lo podemos ir anotando en una agenda o lo podemos tener muy presente. ¿Listo? Bueno, un pensamiento que lo quería matar, un pensamiento que se lo imaginó en la cárcel, un pensamiento que se le hirió el orgullo porque siente que lo están cogiendo como bobo. Bien, y cada uno pues los vamos eliminando, pero los vamos como registrando, porque de cada uno de esos defectos vamos a meditar. Bien, de igual forma podemos hacer con las emociones. Entonces ahí, recordando esa escena, descubrí que me sentía rabia, que sentía mi orgullo herido, que sentía que me la estaban montando. Montarla en Colombia quiere decir que se están aprovechando de uno. ¿Sí? Empecé a sentirme como un bobo, me empecé a sentir usado. Cada de esas emociones pues vamos a eliminarlas, pero también las vamos registrando. Y también con los deseos, ¿sí? Deseé romperle la cara, deseé que me pagara, deseé humillarlo, deseé hablarle mal de esa persona a todo el mundo. Entonces obviamente los vamos a eliminar, pero los vamos registrando. Listo, bien. Una vez nosotros ya lo registramos, vamos a empezar ahora a profundizar sobre cada defecto, porque eso que descubrimos es como la primera capa del ego. Hasta ahí no hemos comprendido nada, simplemente hemos identificado. ¿Listo? Bien. Una vez ya lo registramos, vamos a pasar a esto. Bueno, y ya los vamos eliminando, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con cada defecto que vayamos descubriendo, nos vamos a preguntar el por qué. ¿Listo? Bien. Mi pensamiento que me dijo de malas, a mí me paga. Ese fue el pensamiento. Ya lo hemos eliminado. Madre mía, mátame este yo. ¿Y por qué? Entonces ahora uno se pregunta, ¿y por qué este yo quiere que le paguen? Y entonces empieza uno a profundizar en el por qué uno tiene ese defecto. ¿Sí? No la otra persona, porque ahí aparece, pues porque me tiene que pagar, no tiene que ser tramposo. Acuérdense, no hay que criticar. No, espere. Estoy criticando al man de tramposo. Acá el que tiene que cambiar es yo en este estado de rabia. Entonces ahí uno se ponga, porque soy codicioso. Entonces ahí uno, bueno, madre mía, mátame este yo codicioso. ¿Y por qué soy tan codicioso? Entonces uno se pone a estudiar. Pues porque a mí me valió mucho. Entonces, mire, la autoconsideración. Y uno pone a estudiar, no, pero a mí no me valió. Si yo esa plata me la gané fácil. Entonces uno empieza a analizar y, no, espere, ¿por qué? Porque quiero acaparar más. Entonces, madre mía, mátame ese yo. Entonces vamos cada vez comprendiendo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Hasta donde ustedes quieran llegar. ¿Sí? De pronto descubren que ese es un proceso que uno tiene desde la infancia, porque de pronto uno en la infancia tenía miedo a la pobreza porque uno era pobre y le daba miedo volver a llegar a esa situación. Entonces ahí uno empieza como a estudiar, y cuando comprende a través del por qué, entonces se dan cuenta cómo ese defecto se hace. Bien, de igual forma podemos empezar a preguntarnos el para qué. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué tengo esa actitud? ¿Para qué quiero pelear? ¿Para qué quiero ofender? ¿Para qué me quiero vengar? Bien, y entonces eso me permite, obviamente, descubrir otros defectos. Esos mismos defectos los puedo seguir eliminando. Puedo seguir preguntándome, bueno, ¿y cómo este defecto se apodera de mí? Y entonces ahí empiezo a descubrir tensiones y puedo seguir eliminándolos. Podría preguntarme también qué sería lo consciente. Bien,
si quiero seguir comprendiendo más sobre ese ego que tengo, sobre ese detalle, entonces puedo seguir haciéndome preguntas. ¿Cuáles preguntas? Las que ustedes quieren. ¿Sí? Como cómo empezó este efecto en mi psicología, cómo lo he venido alimentando, cómo me ha pegado este efecto, cómo lo estoy justificando, cómo me ha llevado a una mala relación con mi pareja y con los demás. Entonces, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, una vez ya comprendieron ese detalle, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que coger ahora el segundo detalle. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo, que es el defecto que quiere asesinar. ¿Y qué hacemos? Pues empezamos a recordar el defecto asesino, acá lo eliminamos, y empezamos a profundizar, bueno, ¿y por qué quiero matar? ¿Sí? ¿Por qué quiero terminar en la cárcel? Porque cuando uno está con un estado de ira, uno puede decir, no, pues yo lo pago, yo me voy para la cárcel. Pero, ¿para qué quiere sufrir? Entonces ahí ustedes van a empezar a profundizar todo lo que quieran. Y a ese mismo defecto pueden hacerle todas las preguntas que quieran. Terminan de comprender ese defecto, siguen con el otro. Y empiezan a hacer un ejercicio y luego siguen con el otro. Y luego siguen con el otro, siguen con el otro, siguen con el otro. Hasta que llega el momento donde ustedes ya comprendieron esa escena. ¿Listo? Entonces, esto requiere tiempo. Y por eso hay que cogerle cariño a la meditación. En vez de perder tanto tiempo que muchos de nosotros perdemos, deberíamos dedicarle más tiempo a esta técnica. Bueno, otra práctica de meditación. Esta es una técnica que es la técnica de las preguntas. Es muy importante, nos ayuda a comprender el ego. Pero hay otra práctica que vamos a explicar el día de hoy, que es una práctica para borrar sensaciones. ¿Cómo es esta práctica? La persona recuerda la escena. En el mismo ejemplo que estamos poniendo. Entonces la persona recuerda la escena y va a tratar de identificar las sensaciones. ¿Listo? ¿Qué es una sensación? Una sensación es como una energía que se siente en una parte del cuerpo. Entonces vamos a poner ejemplo. En esa escena de rabia, la persona recuerda cuáles fueron sus sensaciones. Entonces recuerda que por acá subió los hombros. Cuando descubre la sensación, lo que tiene que hacer es, pues, madre mía, mátame este yo. ¿Sí? Sintió como le hervía la sangre. Entonces, madre mía, mátame esta sensación de que le sintió como dolor de cabeza. Madre mía, mátame este yo. Sintió como presión acá en los puños. Entonces, madre mía. Entonces, cada vez que va pidiendo muerte, va como soltando esa parte. ¿Sí? Sintió que las piernas se le tensionaron. Entonces, madre mía, mátame este yo. Sintió que la cara como que se le empezó como a torcer. Entonces, madre mía, mátame este yo. Y empieza a pedir muerte a cada una de las sensaciones. Eso lo puede hacer por, digamos, unos 10 minuticos borrando todas las sensaciones. Una vez termina de borrar todas las sensaciones, digamos que abre los ojos, respira, y después de que hace eso, vuelve y cierra los ojos y vuelve a mirar las sensaciones. Y sigue mirando a ver qué más sensaciones se le fueron apareciendo. Más, digamos, otra sesión de 10 minuticos pidiendo muerte a cada una de las sensaciones. Después vuelve y los abre. Después vuelve y cierra los ojos y vuelve y se meta a borrar sensaciones en la espalda. Bueno, eso son muchas partes. Hasta que llegue el momento donde cierre los ojos, recuerde la escena y ya no vea o sienta que haya nada en su interior. En ese caso, borró una sensación del centro instintivo. Esta es una práctica muy bonita, especialmente necesaria cuando la persona va a trabajar los yoes de la lujuria. Recordemos que lo primero que nosotros tenemos que buscar es la castidad. Y si por ejemplo nosotros empezamos a recordar las sensaciones del orgasmo o de la eyaculación y empezamos a pedir muerte, después 10 minuticos abrimos los ojos, volvimos a cerrar y empezamos a seguir eliminando todas las tensiones, sensaciones, hasta que llegue un momento donde uno cierra los ojos y ya no haya recuerdo de orgasmo o de eyaculación. Entonces ya la persona empieza a avanzar porque empieza a eliminar ese yo del centro instintivo. Bien, esta es una práctica también muy interesante que podemos utilizar en la meditación, y eso lo podemos acompañar también de esto, y es que cuando estamos haciendo este ejercicio de borrar las sensaciones, van apareciendo pensamientos. Cuando llegan los pensamientos también los vamos eliminando, pero la idea es tratar de descubrir
cuando uno está pensando qué sensaciones generó ese pensamiento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el estado de rabia porque me están golpeando más duro a mí, entonces el orgullo, entonces, bueno, mi mente dijo el orgullo, pero ¿dónde sintió el orgullo? Por acá. Mira, acá hay otra sensación. Madre mía, mátame este yo. Y bueno, uno vuelve y hace el ejercicio 20 minuticos, luego bueno, abre los ojos otra vez, vuelve y se mete, hasta que después de unas buenas terapias, digamos unas 10, 12, 13 sesiones de este tipo de meditación, la persona ya recuerda la escena y ya la ha borrado. De igual forma, las emociones que vayan llegando, también uno va mirando qué sensaciones le generan las emociones o los deseos. Cuando se genera ese deseo, qué sensaciones le generan. Así es que se pueden llegar a borrar las sensaciones del centro instintivo. Personalmente yo utilizo las dos meditaciones. Me gusta hacer sesiones para borrar sensaciones y hacer sesiones con preguntas. Entonces las dos las podemos utilizar y las dos son muy eficientes. Ya cada uno va a empezar a identificar cuál le gusta más y con cuál se acomoda mejor. Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. Los dejo con esta frase que dice: la meditación es el pan del sabio. Y si nosotros queremos volvernos sabios, necesitamos comer todos los días. O sea, todos los días tenemos que meditar. Y como lo dicen los maestros, uno no debería acostarse ni un solo día sin reflexionar sobre los diferentes eventos que pasaron en la vida. ¿Listo? Bueno, los dejo acá con estos números. Esos son nuestros números de contacto por si usted de pronto quiere hacer parte de las conferencias de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, perdón, nos pueden escribir a cualquiera de estos números. No olvide darle like a esta página para suscribirse y para que le lleguen las notificaciones. Y también nos pueden seguir en estos dos canales de YouTube, donde están también grabadas las conferencias de una forma presencial, de una forma de entrevista. Y también acá están, en este canal de Conocimiento de sí mismo en vivo, están registradas las prácticas que hemos venido haciendo todos los viernes. Listo, entonces esa es la conferencia. Muchas gracias por su tiempo. Vamos ahora sí a pasar a una ronda de preguntas. Antes de eso, les recuerdo que el próximo martes vamos a estudiar esta conferencia, que es la conferencia de fanatismo y mitomanía. Bueno. A ver, vamos a mirar por acá. ¿Qué preguntas hay? Bueno, por acá saludamos a Vanessa. Hola Vanessa, Guido Antonio. A Sandra, que nos saluda desde Perú. A Yujin también, que nos saluda. A Gladys. A Maciel también, muy buenas. Pablo Martínez también, bienvenido. Jesús también. Lucy Rivera, Fabiola también. Ninfa. Me hiciste recordar un suceso traumático de la secundaria. Ya tengo material para ir por mi yo tímido. Perfecto. Sí, eso es importante. Y miren que cuando uno se pone a meditar todos esos traumas de la infancia, es delicioso porque eso repercute directamente en el presente. Por ejemplo, una persona le da miedo a la soledad, no le gusta estar solo. Eso es muy probable por un trauma que tiene en la infancia relacionado con la lujuria, con la frustración. Va, estudia, comprende eso y listo. Bien. Soy dependiente a determinadas personas. Bien, estudio, comprendo algo de la infancia. Es que eso tiene que ver muchísimo con la infancia. Y listo, se queda solucionado. Bueno, por acá nos dice Marta, desde Colombia nos saluda. Hola Marta. Klaus también. Rosa nos pregunta, Leito, cuando te refieres a tener sueños de animalitos que matamos, discúlpame, ¿me puedes repetir qué se debe o a qué te referías, please? Bueno,
Mira, Rosa, lo que sucede es que cuando uno sueña con animales, los animales por lo general son yoes. Entonces hay veces donde soñamos cortándole la cabeza a una serpiente o matando a un perro o Son las matando un 7 de la burro, tarde, en ¿por qué punto. no? O nos soñamos matando pulgas. Entonces es porque estamos haciendo unos trabajos de muerte en marcha y unos trabajos de meditación. Entonces en el mundo astral empezamos a ver el reflejo de ese trabajo. Porque si estamos trabajando con seriedad, nos empiezan a mostrar el resultado de esos trabajos. Bueno, por acá nos dice Ninfa, si refiere a que son los sueños que se presentan cuando empezamos a trabajar. Ah, bueno, gracias Ninfa, así es. Bueno, Mariana también nos saluda. Yesenia nos dice, si en sueños mencionas que hay muertos, ¿eso significa que son yoes que se han eliminado? Sí, Yesenia, por lo general son yoes que se han eliminado o yoes que hay que eliminar. Cuando uno se sueña con zombies, es porque uno está reviviendo los yoes que ha eliminado. Pero por lo general, cuando uno sueña con muchos muertos, es el trabajo de la muerte psicológica. ¿Cómo empezar a salir del sabor vida, del dolor? Klaus, meditar. Empezar a aplicar esta conferencia y tú empiezas a darte cuenta que ya las cosas que antiguamente te herían, como el dolor, empieza a desaparecer. Saludamos por acá también a Ariel, a Pablo. El sabor vida tiene que ver con el gusto de eliminar algún defecto. No, cuando tú tienes gusto y deseo de eliminar un defecto y lo haces, a eso se le llama sabor trabajo. ¿Listo? El sabor vida es el sabor de identificarse, el estar feliz porque viene, no sé, porque llega dinero, el estar feliz porque el equipo de fútbol de uno gana. Ese es el sabor vida, perdiendo uno energía con la conciencia dormida. O sea que cuando uno encuentra ese por qué es la razón de donde está nuestra voluntad atrapada y la debilidad que tenemos ante lo que pasa. Sí, Klaus, fíjate que ahí está la ignorancia. Uno es esclavo por ignorante. Pero cuando tú empiezas a descubrir el porqué de cada una de las cosas, empiezas a salir de esos problemas. Y como tú lo dices, eso se convierte en voluntad. ¿Sí? Bueno, pero el cambio de actitud viene gracias a la meditación en el evento, o sea, a descubrir en ello lo que a uno le afecta y le identifica. Sí, Clau, así es. Entonces tú descubres, por ejemplo, en un estado de identificación a uno lo que le duele es que le molesten un apego que uno tenga, puede ser el apego del orgullo o el apego de la familia. Tú descubres eso y al meditar descubres que detrás de eso hay unos estados de homosexualismo o de homosexualismo. Y cuando uno descubre eso, uno dice, y yo sufriendo por esto, y parezco, uno elimina los defectos y a la próxima vez tú empiezas a ver el cambio porque eso ya no te molesta, es algo delicioso. Cuando ya los defectos a uno no le afectan, es muy chévere. Se me hace la práctica más enriquecedora. Sí, así es. Dice, bueno, por acá dice Mariana, hola Leo, pero entonces en la meditación no debemos de identificar cómo nos sentíamos en el evento y entonces cómo identificamos si ya estamos alimentando el yo por identificación. Bueno, Mariana, mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Haz de cuenta que tú estás viendo una película. En esa película actuaste tú, pero no, simplemente tú la estás mirando desde una óptica. Está el actor, que fuiste tú, ¿sí me entiendes? Y tú lo estás mirando desde esa óptica. ¿Mm? Pero además de eso, tú tienes la capacidad de saber lo que la persona pensaba y lo que la persona sentía y lo que la persona hacía. Y tú lo estás mirando desde acá, desde esta óptica. Entonces, acá está tu conciencia y acá está el ego. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Mire, sintió rabia del defecto. Entonces tú, madre mía, mátame ese yo que sintió rabia. ¿Y por qué sentía tanta rabia? O sea, tú mirándole desde esta óptica, ¿sí? Acá el defecto. Mire, es porque tiene el orgullo herido. Entonces, madre mía, mátame ese yo. ¿Y por qué tiene el orgullo herido?
Porque siempre piensa, porque tiene el pensamiento que se la montan desde pequeño. Pues, mire, es un trauma, venga a ver, madre mía, mátame. ¿Sí me entiendes? Entonces, estás comprendiendo. ¿Listo? Y cada vez que estás más alejado, puedes comprender más, más. Entonces, cuando tú empiezas a comprender, significa que no estás identificado con el defecto. ¿Listo? Ahora, algo que nos ayuda a entender si nos identificamos. Lo voy a poner acá. Porque esto es muy importante. Es más, una recomendación es que cuando ustedes vayan a meditar, anoten esto en la parte de arriba. Anoten esto en la parte de arriba. Si pueden, ¿no? Si tienes un cuadernito de meditación. Entonces, no debemos identificarnos con la escena, como les decía. ¿Listo? No debemos, tenemos que juzgarnos sin piedad. Entonces, cuando uno se juzga despiadadamente, no se identifica. Pero si uno no se juzga despiadadamente, uno dice, ay, pero es que rico. Ay, es que ese placer es tan rico. No, ya se identificó. No, lo importante es, no. Esto es un yo, me roba energía y me tiene estancado y tiene que morir. Madre mía, mátame ese yo. ¿Listo? Así no nos identificamos. Ahora, si ya empezamos a criticar a alguien mientras estamos meditando, ya nos identificamos. Ya lamentablemente no podemos comprender. Bueno, entonces les voy a dejar esto para que lo anoten, mientras sigo leyendo por acá las preguntas. Bueno, dice, Leito, me hace reír mucho de lo de mi yo brujo, del yo bruto. Sí, pues que tenemos un yo bruto. Y hay que eliminarlo porque uno a veces dice, pero es que no comprendo. Pues madre mía, mátame este yo que no comprendo. Por lo menos comprendí que tenía un yo que no comprendía. Entonces, así es como uno debe trabajar. Saludos desde Zacatecas, México. Bueno, un saludo, Miguel. Silvia por acá nos pregunta, ¿no había tenido conciencia de matar a mi yo bruto? Sí, hay que eliminarlos. El yo que no entiende, el yo que dice esto es difícil. Madre mía, mátame ese yo que es difícil. Hay defectos que uno dice, uy, es que no puedo dejar de pensar. Pues, madre mía, mátame este yo que no puede dejar de pensar. Bueno, algunos yoes son muy repetitivos y aunque son repetitivos, no recordamos completamente una escena. ¿Cómo hacemos si no podemos recordar la escena? ¿Podemos pasar a hacernos preguntas sin escenas? No, John. Es necesario recordar la escena. Es necesario, hay que hacer un súper esfuerzo. Cuando uno no recuerda la escena es porque le falta un poquito más de muerte en marcha en el día, especialmente en esos detalles. Recuerda que cuando uno mata un defecto, se libera esencia. Y esa esencia es la que nos permite recordar mejor todo el proceso del yo. Entonces tienes que hacer un mayor esfuerzo. Trata de, si no puedes recordarla bien, por lo menos trata de anotarla, lo poco que medio recuerdes, la sensación que recuerdes, y de ahí te metes a meditar. ¿Listo? Si uno empieza a meditar sin recordar escenas, se mete el yo intelectual y empieza uno a coger, o sea, no es sabiduría propia. O bueno, sí es sabiduría, pero no es ni siquiera sabiduría, se llama intelectualismo. Porque por eso es que uno tiene que observar y mientras observa descubre y comprende. ¿Listo? Bueno, dice Miguel, Mayela, no es bueno matar ni a un bruto. Bueno, hay que matar todos nuestros condicionamientos. Bueno, por acá dice, con el mantra Raon Gaon. Sí, Nifa, también, eso es muy importante. También hay que mirar si de pronto el mantra, no estamos pronunciando el mantra Raon Gaon. Por acá nos dice Luisa, muy buenas tardes. Bueno, Luisa, buenas tardes. Javier también lo saludamos. A Carlos también que nos saluda desde Tuta, Boyacá. Bueno, Carlos, bienvenido. Por acá nos pregunta Jesús, si cuando estoy eliminando sensaciones en la meditación, ¿es normal sentir también las sensaciones en plena meditación? ¿Se deberían eliminar ambas que recuerdo y a las que se dan durante? Sí, Jesús. Las que tú recuerdas es el yo. ¿Sí me entiendes? Las que van llegando se llaman resistencias. Y esto me da pie para hablar un poquito de eso. Cuando empezamos a meditar,
Los yoes, vuelvo y les digo, es que son gente viva dentro de uno mismo. Ellos no se van a dejar matar. Y ellos van a empezar a generar resistencia. Resistencias como que me empiezo a sentir desagrado, me empiezo a dar miedo, me empiezo una piquiña por todos lados, me empiezan a doler las articulaciones, no me quiero estar sentado, me quiero acostarme de un lado, me duele para el otro, me duele la cabeza. Todo eso se llaman resistencias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las matas. Madre mía, mátame esta sensación, mátame este dolor en los codos, me empiezan a doler los codos. ¿Por qué me duelen los codos? No, mata el yo de los codos y trata de concentrarte más en la escena. Entonces eso nos permite vencer las resistencias que empiezan a generar los yoes. ¿Listo? Bueno, saludos por acá. Dice Joel, saludos, es complicado con poca imaginación. Bueno, Joel, no es que sea complicado, esto es práctica. Lo mismo dice un niño cuando va a empezar a montar bicicleta. Entonces es lo mismo, el niño dice, no, esto es complicado. No, pero en la medida que tú vas pedaleando, te caes, usted quiere decir que en la meditación como que no entiendes, vuelves y lo intentas, hasta que llega un momento donde se vuelve algo muy fluido y muy chévere. Pero todo eso pasa a través de la práctica. Nadie aprende a meditar de una. No, eso es práctica hasta que ya uno le coge el tiro, como debe ser. ¿Listo? Bueno, por acá nos dice vivir consciente. Dice, bueno, gracias. Bueno, por acá Fabricia nos dice, la meditación reflexiva es una de las herramientas que he encontrado más útil y provechosa para avanzar en el trabajo interior porque te permite realmente empezar a profundizar en el conocimiento de sí mismo. Bueno, muy bien, Fabricia, excelente. Ese comentario es así. Y algo que también me gusta de la meditación reflexiva es los resultados. Por ejemplo, la persona empieza a meditar la lujuria, empieza a meditar el yo fornicario, borrar sensaciones. Y qué chévere cuando ya la persona dice, bueno, ya llevo un mes sin una caída sexual. Qué bien, llevo 6 meses sin una caída, un año. Bueno, ya van 2 años sin una caída. Entonces, eso verdaderamente nos permite ver que la muerte psicológica sí está dando resultados. Bueno, gracias, dice Carmen. Leo, me gustó muchísimo tu conferencia. Bueno, Carmen, me parece muy bien. Qué chévere que te haya gustado. Ahora, pues, la recomendación es a que cojamos un horario de práctica, una meditación con continuidad de propósito y vamos a ver los resultados. Bueno, por acá dice Fabricia, y la técnica de borrar sensaciones es fundamental para avanzar en la castidad, muy importante y muy provechosa para eliminar esa sensibilidad y falta de control durante la práctica sexual. Sí, Fabricia, así es, comparto también tu comentario, no, mira, te voy a dejar un like. Bueno, gracias, dice Vanessa. Bueno, la meditación reflexiva se vuelve para uno completamente necesaria para la hora y trabajar más seriamente. Sí, así es, Joana. Te mandan una pregunta, ¿cómo trabajar el miedo a las alturas con la meditación? Lo mismo, ahí hay que hacer 2 trabajos. El primer trabajo va a consistir en recordar escenas. Hay que recordar una escena donde uno le haya tenido miedo a las alturas. Hay que recordar. Y cuando la recuerde, va a hacer el mismo trabajo. Va a anotar todos los yoes que aparecen. Ahí aparece hasta el yo cristiano que dice, ay Diosito lindo, me voy a morir. Ahí ese también, madre mía, mátame este yo, y lo voy teniendo ahí a un ladito. ¿Sí? Ay, no puedo. Madre mía, mátame este yo. Ay, sentí sensaciones donde me temblaban las rodillas. Pues, madre mía, mátame este yo, y los voy poniendo. En un ladito, en un listado. Ya cuando tenga mi buen listado del yo cobarde, el yo que se imagina que se cae, que eso se llama el yo sádico. Que ya me imagino el dolor de lo que estoy sintiendo cuando me caigo. Entonces ya una vez tengo el listado, empiezo uno por uno de los detallitos a meditarlos, uno por uno. El por qué, el para qué, el cómo, qué sería lo consciente, uno por uno. Listo, ya cuando haya comprendido varias cosas de ese yo, entonces me pongo a borrar sensaciones. Hasta que recuerde la escena y recuerde la escena de la altura y ya no sienta vértigo, ya no sienta nada. Entonces ahí me di cuenta que pude borrar eso. Si estoy haciendo ese trabajo bien, es muy probable que en el mundo astral me empiecen a mostrar por qué le tengo miedo a las alturas.
de pronto en una existencia pasada morí de una altura, y entonces eso me permite comprender, pero hasta esos traumas de vidas pasadas se borran con la meditación. Bueno, por acá nos pregunta John: Leo, ¿los zombies son yoes revividos? Y si en los sueños en la Madre Divina representa en Minerva o a Atena, quien le vuelve a dar vida a esos muertos, y tienen luz por dentro, son las chispas dentro de ellos, o es que la Madre está resucitando un ejército de yoes? Bueno, John, tienes que mirar la coyuntura de lo que puede estar pasando en la vida de uno. Si hay una caída sexual o hay una polución nocturna, se reviven yoes muertos. Entonces, te pueden estar mostrando eso. Bien, lo otro que puede pasar es que la Madre Divina le está diciendo a uno que hay que trabajar determinados defectos. Mira que los yoes zombies, además de representar los yoes que se reviven, también representan los yoes ese es un yo grandísimo que se llama el entretenimiento. Entonces, hay cosas que nos entretienen. Por ejemplo, cuando en el caso mío yo miro televisión o algo que me impresiona mucho, yo quedo como un zombie. Queda ahí uno y le dicen algo y uno no escucha. Ahí uno está como un zombie. Entonces ya uno tendría que mirar qué está pasando en la coyuntura de la vida de uno y relacionar. Los mantras se deben pronunciar en la nota Fa para su eficiencia. Cristian Roa, no necesariamente. Hay unos mantras, por ejemplo el mantra O, para despertar la intuición sí se debería pronunciar en la nota Fa, pero hay otros que van a generar otra vibración. Entonces no necesariamente. Esta práctica combinada con el por qué y el para qué, lo que se hace es sacar más yoes. Sí, así es, Alberto. Eso se hace para sacar más yoes. Y yo he descubierto, madre mía, mátame ese yo. Y uno sigue profundizando. Y entonces se debilita más ese evento porque se matan más detalles. Sí, Alberto, así es, como tú lo dices. Y se va descubriendo, lo decimos acá en Colombia, el papá de los pollitos. O sea, el yo que generaba todo ese trauma o toda esa emoción. Es como un castillito de naipes. Quitamos el que sostiene todo y todo se va para el piso. Bueno, hay una frase en el Padre Nuestro que dice: danos el pan nuestro de cada día. ¿Hace referencia al trabajo interior? Sí, Pablo. Hace referencia a la meditación. El pan nuestro de cada día quiere decir que nos permita sacar la sabiduría del día de hoy. Un día donde no se saca sabiduría, donde no se comprende algo, fue un día perdido para la vida. Les dejo, por ejemplo, esta frase que dice el maestro Buda, que decía que una persona que medita un día, ¿sí?, es más importante que 100 años vividos. O sea que tiene más importante meditar un día completo que vivir 100 años. Porque la vida sin la sabiduría no tiene sentido. Es la razón de ser. Bueno, Leo, ¿conviene tener un registro escrito de las escenas que hemos vivido para llevarlas a la meditación después? Pues como tú quieras, John. Si por ejemplo quieres llevar un cuadernito, lo puedes hacer. Y ya cuando termine lo puedes guardar o lo puedes quemar. Y por lo general esos registros le ayudan a uno como a tener un orden. Por ejemplo, en el caso mío, yo utilizo... A veces utilizo alguna aplicación del celular y ahí voy escribiendo como para tener ahí mis registros y listo. Es como uno quiera. Pero hay personas que se desconcentran escribiendo, entonces lo pueden hacer, simplemente cierran los ojos y empiezan. O sea, tienen una capacidad mental muy buena y tienen la capacidad de organizar todo en su mente y de ir comprendiendo. Entonces lo pueden hacer. O sea, como dicen por ahí, cada uno va matando sus pulgas como pueda, ¿no? Bueno, Leo, algunos estados no corresponden con escenas, como por ejemplo cuando tenemos
un deseo de hacer algo muy fuerte como le hacemos muerte reflexiva, si ese deseo aún no se ha plasmado en la realidad. Mira, John, tú tienes ganas de hacer algo. ¿Por qué tienes ese deseo de hacer algo? Es porque hay algo que ya se hizo. Entonces, como ya se hizo, hay que mirar. Hay que mirar los deseos de sensaciones que uno tiene. Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí. Alguna vez me propusieron un negocio para meterme en una pirámide y yo tenía muchas ganas de hacerlo. ¿Sí? No lo había hecho, pero era mi primera pirámide. Digo mi primera porque, bueno. Entonces, detrás de ese deseo que no había hecho, pues ya había un deseo de unas sensaciones, digamos el deseo de tener plata, el deseo de pagar mis deudas, el deseo de darme algunos lujos que no me había podido dar. Entonces, ahí, esos son los detalles que uno tiene que trabajar, que son los que están alimentando ese deseo. Cuando uno descubre, bueno, es la pereza, bueno, es el deseo de la plata fácil, es la envidia, es estados de inferioridad que no les gusta la pobreza. Entonces tú vas comprendiendo eso y ese deseo empieza a desaparecer. Ahora, si tienes muchas ganas de hacerlo, es porque ya hay una recurrencia, que es muy probable que desde una vida pasada venga eso. En ese caso, eso me da pie para hablar de esto. Uno también puede meditar sobre escenas astrales. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que uno le dicen que uno tiene que trabajar el adulterio, le muestran a uno una persona, una alumna, una amiga, una exnovia, y uno tiene una escena astral donde uno está poniéndole los cachos a la esposa, y uno despierta y uno dice, pero ¿cómo medito eso si no lo he hecho en el físico? No, ya lo hiciste en el mundo astral. Por lo tanto, puedes recordar la escena vivida en el mundo astral. Y con base a esa escena que viviste, puedes sacar la sabiduría. ¿Listo? Entonces es así como, por ejemplo, uno le pone a trabajar el sexo anal, el homosexualismo, el lesbianismo, el incesto, relaciones con hermanos, con hermanas, y uno no lo va a hacer en el físico, pero ya le proyectan esas sensaciones en el mundo astral para que lo pueda trabajar. Cuando uno realiza la muerte en marcha, puede contarse como tiempo meditado o es específico de la práctica de meditación. Muchas gracias. Pues Sergio, yo pensaría que una cosa es la muerte en marcha, que tiene que ser a cada momentico, y otra cosa ya es como el tiempo en la meditación. ¿Cuál es la idea? Mantenernos todo el día en muerte en marcha y sacarle tiempo a la meditación. Aunque es bueno saber esto, Sergio, que cuando uno está haciendo la práctica de la muerte en marcha, llegan comprensiones. ¿Sí me entiendes? Llegan chispazos donde uno, por ejemplo, siente rabia y uno, madre mía, mata usted yo que siente esta rabia. Y cuando descubre, es el yo, el entretenimiento que quiere ir a hacer otra cosa. Entonces, comprendiste algo a través de la muerte en marcha y es válido, pero no se utilizó la técnica de la meditación. O sea, ¿qué quiere decir? Que con la muerte reflexiva también llega sabiduría. Por acá nos dice Rosario, Leito, ¿a qué voy con la pregunta? Se me dificulta con todo lo que hay que hacer. Me tocaría desprenderme de 67 años de vida. ¿Tendría algo que ver cuando nací de 7 meses? ¿Por qué un golpe que tuvo mi madre y qué es lo que quiere decir Raungaon? Eso me dice después de Belilín. Bueno, mira, cuando uno empieza a meditar, pues sí uno tiene que desprenderse de todo. Por ejemplo, en el caso que dices 67 años de vida, bueno, ¿qué es aprovechar la vida? Ya viviste muchas cosas, muchísimas cosas dolorosas, agradables, de placer, de lujuria, de dolor, y eso, ahí está toda la sabiduría. Toda la sabiduría que necesitas para volverte un Dios está ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a coger tomo por tomo. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta, y es que la Madre Divina nos va a empezar a indicar qué defecto debemos empezar a trabajar. Esto no va a ser a la loca.
¿Y cómo nos lo va a decir? A través del desdoblamiento astral. Hay personas que nos dicen, bueno, empieza a trabajar el defecto perro de una vez. A otros les dice, empieza a trabajar el defecto de la masturbación. O por qué no, simplemente aparecemos en el mundo de los sueños mirando pornografía. Entonces cuando uno despierta, uno dice, pues madre, me dijeron que debía empezar a trabajar la pornografía. Y uno empieza por ahí. Y poco a poco la Madre Divina, en la medida que vas cogiendo disciplina, vas terminando ese trabajo, te van poniendo cada vez más y más trabajos. Bueno, ahora, el mantra Raon Gaon, como tal, no sé qué significa, Rosario. Sé que le ayuda a uno a recordar. El mantra Belilin quiere decir torre de fuego. ¿Y qué quiere decir torre de fuego? Torre, pues es nuestra columna vertebral y nuestra cabeza. Y el fuego es la energía que sube hacia nuestra cabeza cuando se hace la práctica del suprasexo. Entonces cuando decimos Belilin, estamos diciendo que la energía está subiendo hacia nuestra cabeza. Quiere decir torre caldea o torre de fuego. Por acá John nos dice, en algunas meditaciones de borrar sensaciones paso y repaso la eliminación de esa sensación hasta que creo que la he eliminado, pero al día siguiente vuelve a aparecer como si nada. ¿Cómo hacemos ahí? Bueno, John, tienes que mirar una cosa. Cuando repasas una escena y la repasas varias veces, le estás eliminando una sensación de todo eso. Mira, te voy a poner este ejemplo. Digamos el miedo. Empiezas a eliminar el miedo que se genera a nivel abdominal y hasta que llegas a un momento donde lo recuerdas y se va. Perfecto. Pero luego vuelven y se te activa eso y ahora tienes que borrar, digamos, una sensación en el recto, en el ano, porque cuando uno siente miedo uno contrae las nalgas. Entonces ahora tienes que hacer el mismo ejercicio para borrar la sensación que se generó en el ano, que es un detalle del miedo, pero es diferente. Bien, después de que borras eso, aparece una tensión en los hombros. Te hacen ver que hay una tensión en los hombros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora, volver a repasar para borrar las sensaciones. Entonces, tú empiezas a darte cuenta que ya no se suben los hombros, ya no hay tensión abdominal, ya no hay tensión en el ano, pero después vuelve y se te activa, pero ahora es las piernas, la pantorrilla. Entonces, bueno, y empiezas a hacer el mismo ejercicio con cada una de las cosas, hasta que ya lo mataste, lo borraste completamente en todas las sensaciones. Vanessa dice, y cuando uno no puede dormir, ¿cómo podemos retornar el sueño en plena madrugada? Ahí en donde vienen 1000 pensamientos. Mira, Vanessa, esto es bueno que lo tengas en cuenta. Vanessa, cuando no podemos dormir, digamos estamos durmiendo tranquilos y por X o Y razón nos despertamos y no podemos dormir, queremos seguir durmiendo y no podemos dormir, es porque la Madre Divina y el Padre nos hizo un favor, y es que nos despertó para meditar. Entonces cuando te pasa eso, no te estreses, tranquilízate, en vez de eso empieza a hacer tus prácticas de meditación. Muchas veces en el diario vivir, a causa del agite de la vida, no tenemos tiempo, el Padre y la Madre saben, entonces llegan y ¡pum!, nos despiertan, 4 de la mañana, 3 de la mañana, y uno quiere volver a dormir y no puede, entonces, bueno, entonces a meditar. Entonces tenemos que cogerlo por el lado positivo. Ahora bien, si uno quiere descansar y empieza a sentir fastidio porque no puede dormir, porque no le coge el sueño, esa sensación de fastidio es la que no lo deja a uno dormir. Entonces, si la persona quiere seguir descansando, tiene que ponerse a eliminar esas emociones. Bien, si no quieres meditar, porque tenemos el libre albedrío, pues aprovecha esas horas para hacer la práctica del desdoblamiento astral. Entonces, claro, no puedo dormir, entonces uno dice, pues voy a aprovechar y me pongo a hacer la práctica del desdoblamiento astral. Es de noche, todo está en silencio, es el momento perfecto para practicar. No, pero no puedo dormir. Bueno, pero estoy casado. Pues venga, hagamos la práctica del arcano de una vez. Entonces hay que aprovechar eso, no hay que verlo como algo malo. Bueno, dice Ninfa, juzga esos yoes que te quitan el sueño, el yo preocupón y todo pensamiento dale muerte. Cuando menos te des cuenta ya podrás dormir. Sí, Ninfa, así es.
Fíjate que hay veces donde uno le pasa eso y uno se pone a darle muerte, muerte, pasa una hora, hora y media y se desdobla uno consciente. Eso me ha pasado. No entiendo eso de las notas para pronunciar los mantras. No, Ariel, no tiene nada que ver, no hay que meterle mucho mente. Simplemente que dentro de los centros de la máquina humana están las notas. En el centro sexual está el do, en el vital el re, en la emocional el mi, el fa está en el intelecto, el sol está acá, la y si. Entonces, por ejemplo, como acá hay un mantra, acá hay un chakra que se llama el chakra cardíaco, que es el que nos permite despertar la intuición, está en la nota fa. Entonces uno debería pronunciar la o como en fa. Pero no hay que meterle mucha mente a eso. Bueno, se va desapareciendo los yoes, pero el karma como tal, por la acción realizada continua. Mira, Adriana, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer sacrificio por la humanidad. ¿Y qué es sacrificio por la humanidad? Llevarle este conocimiento a otras personas, como uno pueda. Volantes, afiches, redes sociales. Cada vez que alguien recibe el conocimiento o la oportunidad de aprender sobre estas conferencias, internamente te van pagando algo que se llama Dharma. Y con ese Dharma tú vas pagando todo el karma de los yoes que vas eliminando. Porque esto es bueno saber. Vamos eliminando, pero también hay que ir pagando. Y para eso está el sacrificio por la humanidad. Por eso los invito también, si de pronto quieren prepararse para volverse instructores, nos pueden escribir a los números de WhatsApp y les podemos enviar el link de los fogueos donde varios compañeros se están fogueando y se están preparando para volverse instructores. Bueno, por acá Alberto nos dice, bueno, muchas gracias por la enseñanza. Bueno, Alberto, a ti. Cuando hago círculo de protección duermo bien y despierto hasta el otro día. Cuando no lo hago, me despierto 1 o 2 veces en la noche. Yujin, hay que hacerlo todas las noches sin excepción, ¿listo? Para que no nos ataquen, para que no nos roben la energía y para que podamos descansar mejor. Bueno, por acá Pablo nos dice muchísimas gracias. Bueno, Vanessa también nos da gracias. Gracias por entregarnos tu sabiduría. La Madre Divina te bendiga. Bueno, gracias Rosa. De igual forma a ti y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, John nos dice, cuando estamos trabajando con una pregunta hay que darle hasta que llegue la inspiración o podemos pasar a otra pregunta aunque todavía no tengamos la respuesta definitiva. Mira John, tú lo decides, porque hay veces donde como que esa pregunta no le ayuda a uno a profundizar mucho. Entonces hay veces donde hay preguntas donde uno dice, pues te puedo poner un ejemplo, ¿por qué este efecto le gustaría ir a Europa? Un ejemplo, una pregunta, y uno, pero este efecto no le gusta ir a Europa, y uno como que se concentra, pero no, pasémosla, no. Entonces en este caso la podemos obviar, ¿listo? Pero tú mismo te das cuenta, porque hay veces donde hay una pregunta que es como interesante, pero como que el defecto lo quiere distraer. Entonces ahí con la intuición tú sabes si no, yo quiero saber esto y le metes la gana hasta que lo logre. Y hay veces donde uno sabe, no, como que con esta pregunta no va a sacar mucha sabiduría, entonces puedes pasar a otra pregunta. Por acá Rosario nos dice, Leito, en lo poco que puedo dormir siempre sueño con seres que ya están en la eternidad y siempre se ven sonriendo. ¿Eso no es salir en astral? Sí, Rosa, recuerda que siempre que sales al mundo de los sueños estás en astral, pero la diferencia es que uno se dé cuenta que está en un sueño. Te pongo un ejemplo. Sueño con un familiar que se murió, digamos con la abuela, y la veo que está muerta y yo digo, espera, esto es un sueño, porque ella está muerta. Y yo una vez me doy cuenta, sí, estoy en un sueño. Eso es un astral consciente. ¿Listo? Si tú sueñas, Rosario, por ejemplo, con algún familiar, digamos con tu esposo, bueno, no sé, con un hermano, con el papá que ya está muerto, con un tío, esos son partes de nuestro propio ser. ¿Sí? Así estén muertos, cuando uno se sueña con familiares que ya están muertos, son partes del ser. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en la transmisión de Conocimiento de Sí Mismo y hablando de la meditación. No me queda más pues que recordarles que mañana vamos a hacer una práctica de velar y orar. La va a dirigir Ángela. Entonces mañana viernes vamos a tener práctica. Y también el día sábado
a las 9 de la mañana hora Colombia, vamos a hacer también una práctica en vivo. Les habíamos quedamos de hacer la práctica de los derviches. Entonces el día sábado a las 9 de la mañana vamos a hacer una transmisión para hacer la práctica de los derviches. ¿Listo? Entonces para que estén pendientes, el día de mañana a las 6 de la tarde práctica de velar y orar, y el día sábado práctica de la danza de los derviches. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Barrios, por acá Guido Antonio también, muchas gracias, que estén muy bien, hasta pronto.